En ocasiones llueve durante todo un día, pero en otras lo puede hacer de manera intermitente. ¿Y qué sucede en esas ocasiones? Que puede llover 1, 2 o más veces al día. Pero bienvenida será esa lluvia si una de esas veces está lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine. Bueno, ya lo sabéis, estáis pertinente y convenientemente invitados. No tenéis que pagar ningún tipo de entrada, no tenéis que pedir ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. No tenéis ni que contar hasta 3. Además, aquí dentro se está calentito. ¿De qué se nos ha ocurrido hablar en el programa de hoy de Lloviendo Cine? Pues vamos a volver a clase, pero no os preocupéis que no tenéis que poneros a estudiar de nuevo. Vamos a volver a clase de matemáticas, porque vamos a ver muchos números. Pero ojo, no nos vamos a ver de nuevo con fracciones, raíces cuadradas o derivadas. Simplemente nos vamos a ver con eso, con números que van del 0 hasta el infinito. ¿Y por qué, diréis vosotros, vamos a vernos con números? Pues porque vamos a hablar de películas con números en sus títulos. Películas que contengan al menos una cifra, un número, una fecha. Las puede ver por unidades, por decenas, por centenas o ya veremos, por millares o incluso por centenas de millares. O más, o hasta el infinito. Así que estamos eximidos de logaritmos, de inversas y de ecuaciones. Como mucho nos quedaremos en el 2 más 2 son 4, que a veces ya se sabe, no siempre da ese resultado. Aunque en el programa de hoy os aseguro que así será. 2 más 2 seguirá dando 4. Así que preparaos a escuchar cifras, números y demás guarismos porque nos vamos a adentrar en todo un submundo del cine. Y el programa comienza en 3, 2, 1. Pues efectivamente, de eso va a tratar el programa de hoy de Lloviendo Cine. Películas que contengan un número en su título. Números que ya digo, pueden ir no ya del 1 o del 2, del 0 hasta el más allá, hasta el infinito. Pero claro, hay que hacer un par de disquisiciones, porque películas con números hay 1001, nunca mejor dicho. Tenemos que hacer una pequeña o una gran criba, según se mire, porque ya de por sí vamos a nombrar a unas cuantas en el programa de hoy. Pero claro, todas no podemos citar. Tiene que haber una pequeña gran condición, que sean un poquito conocidas, porque de nada valdrá traeros aquí una película con tal o cual número en el título y que os quedéis a cuadros, porque no sepáis de qué película se trata o porque os suene a chino. Así que esa es la primera gran condición, que sea un poquito conocida. Y claro, luego puede ocurrir que el número del título de la película esté incluido pero en el título original y luego en la elección del título del distribuidor en cuestión se perdió el número, se perdió la cifra y se perdió el título original. O viceversa. Puede que conozcamos una película con su número en el título, pero porque lo quiso el distribuidor en cuestión, mientras que en el título original no había número alguno. Y otra gran condición, aquí no valen sagas, es decir, no valen Padrinos, Resacones, Aliens, Rambos o Rockys algunos. Resacón en Las Vegas 2,
Resacón en Las Vegas 3, Aliens 3, Rambo 2, Rambo 3. Como se diría en el colegio, eso no se vale. El poner el 2, el 3, el 4, el 5 o el más allá a una saga de películas no valdrá para atraer ese tipo de películas al programa de hoy de Lloviendo Cine. Aunque ya veremos que hay algún tipo de excepción en cuanto a las secuelas de cine. Y también nos vamos a tener que dejar con gran dolor de nuestro corazón a las películas con el número 1 y con el número 2. Porque es que si nos ponemos ya con las películas que contengan las dos primeras cifras de nuestros números, empezamos y no acabamos. Porque de esas sí que hay 1001, 1002 y no sería cuestión. Pero claro, en ese caso habría que diferenciar el un o una adjetivo y el un o una artículo indeterminado, lo cual ya sería harina de otro costal y de otro programa. Así que para ahorrarnos molestias empezaremos con el número 3. Aunque claro, si decimos que el número 1 y el número 2 son mal negocio, hombre, solo podríamos nombrar películas emblemáticas y con intríngulis, por citar solo alguna que sea representativa del resto, o que incluso ese número 1 o ese número 2 sean explicativos de la película. En ese caso, no podemos dejarnos de lado. 2 hombres y un destino y padre no hay más que 2. Sí, la de Pajares y Esteso y dirigida por Mariano Ozores. O por ejemplo la reciente película A 2 metros de ti, que sin quererlo se convirtió por razones de distancias actuales en una película de involuntario éxito. Así que, puestos los puntos sobre las íes, y valga la expresión de los primos lejanos de los números, que son las letras, comenzamos ya el repaso de las películas que contienen al menos un número y una cifra en sus títulos. Pero claro, antes del 1, antes del 2 y antes del 3 hay un número del cual no nos podemos olvidar y que tiene vida propia, a pesar de que a veces simbolice la ausencia de vida, porque los ceros también cuentan. Pues por supuesto que sí, los ceros también cuentan. Y si no, que se lo digan a José Luis García, con la película El Crack Cero, titulada así, con un bonito y doble sentido, y jugando con los números de las sagas, porque hemos dicho que iba a haber excepciones en cuanto a las sagas, porque El Crack Cero es la tercera película de la saga dirigida por José Luis García y que comenzó en el año 1981 con El Crack y con su secuela del año 1983, El Crack 2. Pero ¿qué sucede con esa tercera película de la saga? ¿Qué sucede con El Crack 0? ¿Por qué se llama así? Pues porque la acción de la película El Crack 0 sucede antes de la primera, antes de la estrenada en el año 1981. Si la acción de la película El Crack del año 1981 se desarrolla en ese año, en 1981, El Crack 0 sucede en los años 70. Es decir, no tenía sentido llamarla El Crack 3. Don José Luis García, con muy buen tino, la tituló El Crack 0. Es decir, antes de la primera, antes de la segunda. Y me gustaría saber si en algún momento de la historia del cine a alguien se le había ocurrido esa idea, llamar a una precuela de esa manera, en lugar de llamarla Origins o Begins. Bueno, sí, los americanos llamaron Begin the Begin a volver a empezar, pero ese es otro tema. Así que enhorabuena, señor García, por haber titulado así a esa precuela de la saga de El Crack. Y más películas con el 0 en el título, pues Cero en Conducta, ese en realidad mediometraje de Jean Vigo del año 1933 y que por cierto dio lugar a otros juegos de palabras con Cero en Conducta para otras películas que homenajeaban a la obra maestra de Jean Vigo.
Y hablando de obras maestras, ahí tenemos Alemania Año Cero, del año 1948 y dirigida por Roberto Rossellini. Y de otro tipo de cine es la película Amor bajo cero, comedia española a mayor gloria de Tony Leblanc y Concha Velasco del año 1960 y dirigida por Ricardo Blasco. O Zero Dark Thirty, la película de Catherine Bigelow sobre la caza, captura y posterior muerte de Osama Bin Laden, dirigida en el año 2012 y que aquí se tituló La noche más oscura, cuando en realidad el título original se refería a la hora de la madrugada en la cual Osama Bin Laden fue cazado, capturado y finiquitado. Y dado el carácter que tiene Lloviendo Cine de reivindicar, redescubrir o directamente descubrir películas, tenemos una película protagonizada por los entonces actores adolescentes Andrew McCarthy y Robert Downey Jr. Sí, ya lo digo por vosotros. ¿Qué fue de Andrew McCarthy? Golpe al sueño americano. Y vosotros diréis, ¿por qué trae este tío esta película? Pues porque en su original la película se llamaba Less Than Zero, menos que cero. Vamos, no tener ninguna posibilidad en algo. Pues habría que revisar esta película protagonizada por Andrew, que fue de McCarthy, y por Robert, de este sí lo sabemos, Downey Jr. Y si de ceros hablamos, no nos podemos dejar a uno de los doble cero más famosos de la historia del cine, pero con trampa. Y ahora veréis por qué. Porque ese doble cero se llama 007, que protagonizó todas las películas de Bond, James Bond. Pero, ¿se incluyó la cifra 007 en algún título de las películas de la saga? Sí, pero no. Porque la película que inauguró la saga en el año 1962, Doctor No, tenía como título en español Agente 007 contra el Doctor No. Es decir, solo en España la película se llamó así. En ningún otro título en español de la saga del agente secreto más famoso de la historia del cine aparece la cifra, aparece 007. Es más, en inglés nunca ha sido utilizada la consabida cifra. Solo fue cosa del distribuidor español en la película del año 1962. Nunca más ha sido incluida la cifra mágica del 007. Y ya que hemos dicho 007, traemos al programa al agente secreto francés OSS 117, que bien podría parecer una parodia de 007, una parodia de James Bond, y nada más lejos de la realidad, porque la primera película que se realizó sobre este agente secreto francés data del año 1957, cuando la primera película realizada sobre James Bond, Doctor No, es del año 1962. Es más, la novela en la que se basó la primera película de OSS 117 es del año 1949. La primera novela escrita por Ian Fleming sobre James Bond es Casino Royale del año 1953. Al César lo que es del César. Y parecía que OSS 117 no era sino una parodia de Bond, James Bond. Cosicas de las que se entera uno, ¿no? Y todo por haber realizado un programa sobre los números en las películas. Y lo mejor de todo es que esto no ha hecho más que empezar, porque todavía vamos por el número 0, que para algunos no es ningún número, pero que para Lloviendo Cine es una cifra, es un número, es un guarismo, como queráis llamarlo, con todas las de la ley. Y a las pruebas me remito. Y dado, como ya hemos dicho al comienzo de hoy del programa de Lloviendo Cine, nos comemos el 1 y nos comemos el 2. Y comenzamos el repaso con el tercero en discordia.